Quisiera hablar con los padres de adolescentes que han pasado por la experiencia de una hospitalización de su hijo o de su hija por su condición de salud mental. Puerto Rico, una de las zonas tristes que estamos experimentando como país es que la salud mental de nuestros adolescentes está siendo fuertemente impactada por distintas situaciones. En algunos casos son, problemas internos de la relación de la pareja, en algunos casos es divorcio, en otros casos es que aunque papá y mamá estuvieron allí, el hijo o la hija cayó en algún tipo de adicción. Y al principio los padres no lo sabían, pero luego, inevitablemente una adicción comienza con unos signos y unas consecuencias sobre ese adolescente, sea él o sea ella, que muchas veces se va de la mano y termina en una hospitalización, en un hospital psiquiátrico. En el último año, todas las facilidades psiquiátricas de Puerto Rico han ampliado su estructura física, sus facilidades físicas para abrir más cuartos, más camas para pacientes. Saber que un renglón importante de las personas que visitan un hospital psiquiátrico son los adolescentes es como que bien impactante, ¿verdad? Porque siempre vemos la niñez y la adolescencia como este proceso hacia la adultez donde todo debe fluir de una manera feliz. Pero en un sector importante nuestro no es así, y es algo que no es de una clase social en términos de ingresos o educación. Sí. Los afecta a todos por igual. Me gustaría que padres que han vivido la experiencia, aunque no digas tu nombre y te quedes en el anonimato, nos narres lo difícil que ha sido para ti, ¿verdad? Trabajar con una situación como esa, cuando la trabajaste o si la estás trabajando, y qué remedios puedes recomendarle a otros que nos están escuchando que puedan estar viviendo esa experiencia de aprender unas banderas, unos signos, cosas que hacían, cosas que decían, porque también queremos ayudar a ese sector. La idea del tema es precisamente ayudar a aquellos que lo están viviendo y que no saben qué hacer. Sí. Saben que, muchachos, una de las cosas que más se sufre en una familia es ver a un adolescente en depresión. Los padres no duermen, pierden el sueño, pierden el apetito, porque muchas veces estos jóvenes expresan pensamientos negativos, dejan notas negativas, se encierran en el cuarto, y entonces se vive a la expectativa de que qué pasaría si yo abro esa habitación ahora. Encontraré a mi hijo con o sin vida. Sé de muchos padres que viven esa amargura día tras día. No me atrevo, tú los ves que no se atreven ni a acostarse a dormir, pensando si el hijo entró a la casa porque todavía está en el patio con esa ansiedad, llorando, rompiendo las cosas de la casa, porque mis hijos no es solamente decir estoy en depresión, es que te rompen las cosas de la casa. Se den muchos casos donde llegan a agredir al padre, y ese no es el joven que yo crié, ese no es el joven que yo eché hacia adelante. He escuchado a padres decir, es que no los reconozco, se transforman totalmente. Tú ves un cambio de un extremo a otro, y es porque ya o comenzaron a utilizar sustancias, o están escuchando una mala influencia, o el dolor los ha llevado a una profundidad tan grande que mira, se mutilan. Se está dando otra vez lo de automutilarse, todas esas cosas. Y tú te imaginas un padre lo que debe sufrir por dentro, inclusive el hijo también, pero para un padre debe ser muy doloroso una madre. O sea, hay condiciones mentales, ¿no? Emocionales, sí, claro, que hay que atender y que surgen de repente o que están ahí, pero hay también situaciones complicadas de familia que a veces los padres pensamos que las tenemos bajo control, pero no están así y afectan a nuestros hijos, y entonces pues tienes ahí padres que se comienzan a dar cuenta de que pues las decisiones que hemos tomado han afectado a nuestros hijos y no sabemos ahora cómo bregar con el asunto, porque entonces el niño tiene, o el adolescente tiene donde refugiarse, y de repente parecería que está bajo control, pero no es así. Entonces, bastante complicado. 787-993-9700. Es irónico que en tiempos tan modernos, ¿no?, donde hay tanta tecnología, tanta diversión, y por más difícil que esté el mundo, no hay hambre. Tú sabes, no se viven las cosas que se dicen que vivían nuestros padres, nuestros abuelos, y que tengamos muchachos en pleno desarrollo, deprimidos, afectados emocionalmente, hasta la hospitalización. Está violento. Adelante, Ruta, buen día.
Hola, buen día. Hola, buen día. Adelante. Buenos días. Buen día. Hola, buenos días. Yo soy psicóloga escolar en San Juan y precisamente ayer tuve que enviar a una niña de 12 años a hospitalización por depresión. El lunes ella salió de una hospitalización, pienso que la dieron de alta prematuramente, y de las cosas que más me chocó fue ayer cuando llegó la ambulancia a buscarla, me dicen, ¿para dónde va? ¿Para este hospital o para este? Porque tal está lleno. Su unidad de psiquiatría de niños y adolescentes está lleno y no están admitiendo a nadie. Y a mí eso me da una tristeza profunda porque pienso que debería ser la excepción que un niño o un adolescente sea hospitalizado. Pero la norma en estos tiempos es todo lo contrario. Sí. Los hospitales están llenos. Exacto, por eso tenemos este tema. En la experiencia suya, niños, ¿desde qué temprana edad niños ya han requerido hospitalización? Bueno, desde 6 años. Wow. Desde 6 años. Y no fue en estos tiempos, estoy hablando hace años atrás. Y ese caso particular estuvo mucho tiempo hospitalizado. Yo he tenido niños que han estado hospitalizados hasta 6 meses. En este caso en particular también me chocó bastante que el hospital donde estuvo, ¿verdad?, hospitalizada la menor, cuando yo llamo, mamá llama para decirle, mira, la tenemos que volver a llevar. ¿Cuándo tiene cita? Tal día. Pues espera su cita. Y no la querían admitir nuevamente. Y no es hasta que yo cojo el teléfono y yo le digo, esta niña tiene ideas suicidas, esto es un riesgo para ella, para mamá, para el entorno familiar. No seríamos responsables dejándola fuera. Y yo protejo mi profesión y mi licencia y para mí siempre el norte es el bienestar de los menores. Ustedes la tienen que admitir, o sea, no es, bueno, pues entonces tráiganla. Pero inicialmente a mamá le dijeron que no la iban a admitir. No es hasta que yo intervengo que deciden admitirla. ¿Cuál era el punto clave de no querer admitirla? ¿Su temprana edad? Que no, ya había estado hospitalizada ahí, que tenía una cita de seguimiento próximamente, que esperáramos a la cita. O sea, que las emergencias no las atienden. No, que parece que igual pienso que tenían demasiado volumen, no sé, porque no me dieron razón, sino que, pues que espera la cita de seguimiento, pero cuando hay ideas suicidas, ante la duda saluda. Claro. No podemos quedar con la persona pensando, no lo va a hacer, eso lo está manipulando. Le tengo una pregunta. Tengo una pregunta y disculpe que le interrumpa. ¿Qué lleva a un niño de tan temprana edad a deprimirse? Porque yo he escuchado eso de más edad, más de 6 años. Pero a esos 6 años, ¿me puede dar un ejemplo? Bueno, en estos tiempos yo les puedo decir que el encierro tiene muchísimo que ver. La falta de socialización con sus amigos, el no poder salir, el no poder estar en la escuela. Yo he visto un aumento increíble en ansiedad. Niños que ese no era su problema, que yo lo estaba viendo por otra cosa. Ajá. La ansiedad se ha disparado enormemente. Y en este caso, pues mucho tiene que ver eso. O sea, estoy encerrada, no puedo hacer nada, estoy súper limitada. Ha sido bien difícil para los niños asimilar igualmente el coger clases online. O sea, no hay ningún contacto con nadie. Si yo me quedé atrás, me perdí. Es bien difícil aclarar dudas. Se sienten abrumados por los trabajos muchas veces porque no todos los papás tienen las destrezas de ayudarlos a completar esos trabajos. Claro. Excelente. Gracias por estar acá en Ruta. Son diferentes razones. Sí. Muchas razones. Vamos a más. Y no siempre nos damos cuenta. Exacto. O si nos damos cuenta, no sabemos qué hacer. Ajá. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Yo viví esa experiencia cuando mi hijo tenía 10 años y fue bien duro porque mi hijo tenía muy buenas notas, era un excelente estudiante y de momento empezó a cambiar su conducta, se quedaba dormido en el salón, bajó las notas y eso me preocupaba mucho porque las mismas maestras me decían, queremos saber si algo pasa en el hogar, porque él ha cambiado demasiado, él ha bajado las notas, él se queda dormido en el salón
yo en mi casa me tenía que ir con él a la habitación a dormir porque le daba mucho miedo. ¿Qué edad tenía cuando eso? En aquel momento tenía 10 años. 10 añitos. ¿Y llegó a estar hospitalizado? Llegó a estar hospitalizado y en la ayuda que tuve con psicólogos y psiquiatras, una psicóloga muy buena, fue una de las que descubrió el porqué, ¿verdad? Pero ¿Puede decir la razón o no la? Cuando nos dijeron que tenía, o sea, que quería quitarse la vida. Wow. Y era un niño de 10 años y yo no dormía, yo me iba con él a dormir. Oyente, disculpa que la interrumpa. ¿Cuál fue la razón, si la puede decir, de lo que le provocaba la depresión a ese niñito de 10 años? Usted tenía familiar lo abusaba. Un familiar lo abusaba. Ajá. Ok. Sí. Wow, qué fuerte. Pero mira Fíjate lo que qué estamos, razón. ella dice, me tuve que ir a dormir con él. Es que la incertidumbre que vive el padre y la madre debe ser tormentoso. Eso es todo el día en la mente. ¿Y cómo están hoy? Ajá. Pues en estos momentos ya él tiene 29 años. Ah, ok. No vive en Puerto Rico. Ahora mismo les tengo que decir que es trans. Ok. ¿Ah? Es trans. Ah, ok. Hoy. Y ahora mismo, pues, ahora nos toca orar, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor que lo transforme y que aunque vivimos, todavía vivimos consecuencias, pues esperamos en el Señor que sus promesas, y sé que va a ser así. Amén. Excelente. Claro que sí. Gracias por narrarnos la historia. Seguro. ¿Verdad? Y decir la razón puede ser una bandera para que muchos padres que nos escuchen, que no tienen explicación, porque no hay problemas tan significativos como para que se deprima a ese punto, indagar un poquito más. Fíjate finalmente lo que él le termina confesando a una profesional de lo que le estaba pasando. Sí, indagar, buscar un poquito más allá. Exacto. Siempre que hay un rasgo, o sea, nada viene de la nada, siempre hay una señal, te envían una señal. Nosotros como padres tenemos que estar alertas a esas señales, porque o comienzan perdiendo el apetito o bajando las notas o agresivos. Algunos se ponen agresivos, otros callados, unos lloran, otros le da con salir. O sea, esto no es algo, ¿verdad?, específico, sino que pueden presentar diferentes rasgos. Y uno conoce a sus hijos, uno sabe cuando algo le está pasando. Hay que ayudar también a los padres, empoderarlos, ayudarlos a que busquen, o sea, que vayan un poquito más allá, porque hay algunos que por miedo no quieren ir más allá. Exacto. Porque saben que algo está pasando y no quieren descubrirlo, ¿verdad? A veces no quieren escuchar qué es. Sí, ¿qué es? Para que no duela. Adelante, buen día. Buenos días, que te bendiga. Amén. Amén. Sí, adelante. Se nos fue esa cayó, llamadita. mi amor. Por favor, inténtalo otra vez, ese 993-9700. Sí, seguro que sí. ¿Qué tema pero bueno, son cosas duras, pero hay que dialogarlas y hace mucho bien, ¿verdad? Que las hablemos, porque demasiado bien. Ahora mismo tiene que haber cantidad de gente reconsiderando cosas para tomar decisiones y es bien importante. Sí. Bien importante. Hay cantidad de niños sufriendo mucho, ¿no? Sabes que yo un día, muchachos, me encontré a una chica en un baño. Yo pasaba por un baño y escuché unos quejidos, pero era como de dolor. Y tocó la puerta y digo, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Pues metiéndome en algo que no me correspondía, pero yo no podía. Yo sabía que había alguien y que no era la voz de un adulto. Y entonces le preguntó que si puedo entrar, y me empuja a la puerta para que yo viera, y se estaba automutilando un brazo. Wow. Y entonces ¿Y era adolescente? ¿No? Era adolescente. Wow. Era adolescente. Entonces comenzó a llorar, que no quería vivir, que no quería vivir, que no quería vivir. Entonces ahí yo me muevo a buscar ayuda de inmediato. Porque ante una situación como esta, tú dices, ¿qué yo voy a hacer? Sí. Yo no sé quién es, no sé por qué está aquí, pero no me podía quedar de brazos cruzados. Así que eventualmente me enteré, porque le di seguimiento al caso, que fue que su madre la había abandonado. Y de la manera en que su mamá la había abandonado, ella no lo había podido superar. La mamá la dejó tirada en un lugar, ¿verdad?, que no voy a mencionar, pero en un lugar muy feo. Y entonces eso fue de bebé. Wow. Eso fue de bebé.
y entonces a alguien le dio con contar la historia de lo que ella había vivido y decía, ¿por qué mi mamá me hizo esto? Entonces constantemente había intentado quitarse la vida. Qué fuerte. Adelante, buen día. Buenos días. Yo básicamente cuando pequeña pasé por una situación similar. Yo fui abandonada por mis dos papás. Me crié con mis abuelos paternos. Y yo sufrí muchas humillaciones por parte de mis primos, mis tíos y parte de mi propia familia. Y realmente se sufre mucho. Hospitalizada nunca estuve, pero sí desde pequeño muchas veces el entorno familiar es el que realmente nos hunde y nos provoca hacer cosas que no queremos. Así es. ¿Tuviste tratamiento para tu, ¿verdad?, salud emocional? Sí. Y aún estoy. Y aún estoy porque a raíz de eso creé una pequeña tartamudez, pero es por el mismo temor que aún tengo y siento a la soledad. Ok. ¿Y qué edad tienes, si se puede saber, más o menos? En los 30. 37. 37. Ok. Qué bueno que nos estás escuchando y qué bueno que hablas tan lindo y tan clarito con nosotros. Claro que sí. Claro. Claro que sí. ¿Verdad? Dios está haciendo unas cosas bien lindas en tu vida porque... Me interesa saber cómo a qué edad comenzaste, como tú le llamas, tartamudez. Desde que comencé a hablar. Desde que comenzaste a hablar. Desde que comencé a hablar, porque las humillaciones fueron tantas y tantas y tantas que aún sigo trabajando con eso. Y tengo hijos y puedo decirles que hoy en día muchas de las personas que estamos así intentamos que nuestros hijos no pasen por situaciones. Wow. Fíjate, en el caso de ella dice que es por lo mismo, porque un abandono, no pudo tolerar el abandono. ¿Fue de una mamá o de papá? Ambos. Pues empezó con abandono, pero se convierte en maltrato familiar. Exacto. Porque la humillaban, se burlaban. Los primos y demás. Ajá. Todo el mundo, correctamente. ¿Ninguno de ellos más significativos te ha pedido perdón en ninguna etapa de este proceso? ¿Ninguno se ha disculpado, te ha pedido perdón por el daño que te hizo, etcétera? No, y sé que no lo van a hacer porque su odio hacia mi persona es tanto que no lo van a hacer. Odio por ti, pero infundado, o sea, tú eres una mamá. Sí, por su propio papá, por sus propios padres. Ok. Sí. Okay. O sea, esto viene de niños. O sea, pero cuando alguien trata de infundir odio, correcto. ¿Cuál ha sido el argumento? Porque si tú no has asesinado a nadie, si tú no le has hecho mal a nadie, no le hiciste mal a la familia, construir un argumento familiar para que te odien, simplemente porque lo hicieron, o sea, sin razón aparente lo han hecho contigo. Simplemente porque fui la nieta mayor del hijo mayor del usuario y el tecato de la casa, porque así era que le decía a mi papá, y porque mi mamá se dedicaba a la prostitución de los 13 años. Ok. Sí. Sí, que descargaron contigo... las consecuencias de unos padres. La impresión de tus padres la descargaron contigo como hija. La etiquetaron. Donde no eres absolutamente culpable de nada. Yo no sé si... Exactamente. No sé si te sirve de algo, pero de lo más profundo de mi corazón, y sé que el de Fernán y Moraima también, te pido perdón a nombre de tu familia y que las circunstancias tan difíciles que has tenido que vivir por algo que no has tenido culpa, nosotros no escogemos a nuestros padres, ¿verdad? Y que te han dañado hasta aquí, puedas sentir que hay gente que tiene amor y que tiene compasión. Gracias por no permitir convertirte en una persona de mal, porque tal vez en el mundo de acá, de lo de acá, la gente hubiese justificado que te hayas convertido en una persona de mal, que no lo hiciste, sino que decidiste casarte, tener hijos, ser mamá, y decidiste no pasarle el daño a tus hijos. Eso es admirable y respetable. Y te quiero agradecer que hayas escogido ese camino, porque otros le achacan a sus padres y a su familia estar haciendo muchas cosas feas.
y tú no lo estás haciendo así. Y yo creo que eso es evidencia para que el país sepa que nosotros también tenemos el poder decisional de que aunque recibimos daño, podemos decidir hacer lo correcto, y ese es tu caso. Así que te bendigo en esta mañana, ¿ok? Amén. Amén, gracias. Y ella no es la opinión de los demás, tú no eres la opinión de tus primos, tú no eres la opinión del que te daña, tú eres la opinión de Dios. Eres su hija, nación santa, pueblo adquirido por Así Dios, es. real sacerdocio, la princesa. Así que cada vez que te veas al espejo, di, Dios tiene un propósito conmigo, por eso sigo viva, por eso sigo de pie. Así es. Y que nada ni nadie permita que tu mente se ate a una aplicación que alguien decidió encender, pero que solo tú con un botón puedes apagar, en el nombre poderoso de Jesús. Así que un abrazo solidario, estamos acá contigo. Así Esas es. son las cosas que hacen que esto deje de ser un show para Sí. convertirse en una conversación de amigos y que con toda la intención de que sirva para bien, como de hecho lo está haciendo para cantidad de gente que no tendrá la oportunidad de llamar, pero que comienzan a sentir que se repara algo dentro de ellos. Amén. En medio de esta conversación, ¿verdad? Así es. 6:57, por ahí viene Sí, Magdalena mismo. Narváez, Bendiciones. porque hoy es las señales de Las los tiempos. señales. Eso es lo próximo. Buenos días. Siempre cada día lo comienzo aquí. En ruta.